Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Esto y el ordenador no. Está ahí eso. No sé si se puede quitar. ¿Empezamos? Sí. Hola. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenida, Cristina. Tantos años después a la Semana Negra, ¿no? Me comentabas que ya habías estado en 2005, 2006, 2007, por ahí, en una Semana Negra que fue inaugurada con elefantes. Con elefantes de verdad. Con elefantes de verdad, otra época, porque ahora eso ya es impensable, ¿no? Ni camellos tenemos en las cabalgatas. Bueno, el tiempo pasa y vuelves a la Semana Negra como finalista del Memorial Silverio Cañada, con esta novela, que no puedo hacer más que recomendarla, titulada Gadir, que yo no sabía el significado de Gadir, ¿no? Igual que Noega y Esisón, ¿no? Antes Gijón era Noega, Gadir es Cádiz, ¿verdad? Sí, Sí, eso es. eso es. Bueno, pues bienvenida. En Gadir tenemos a un abogado poco frecuente llamado Suso Corbacho, dependiente económicamente de su padre, y atrapado también por el recuerdo de una chica, Sandrín. Corbacho arrastra dudas, bueno, aparte de dudas, deudas, y recibe un encargo de su padre. Ese encargo es el que va a desencadenar la acción. ¿Voy bien? Sí. Muy bien. Gadir se desarrolla entre Ceuta y Cádiz, en esa zona fronteriza, pues que le da un ambiente a la novela muy fronterizo, valga la redundancia, de cambios, de transformaciones, de peligros, de posibilidades, de huidas, ¿no? Como esos lugares que están en la frontera. Con esta novela, con Gadir, Cristina Cerrada ganó el premio Fernando Marías y ahora es finalista de la Semana Negra de Gijón, por lo cual te felicitamos, te felicito. Entonces, si te parece, podemos comenzar por el protagonista, por Suso Corbacho. Yo quería preguntarte si te lo planteaste como un antihéroe, como un perdedor. ¿De dónde sacaste a este personaje a este abogado tan atípico? De mí, de donde salen todos mis personajes. A ver, yo creo que todos tenemos una dimensión poco confesable y poco heroica, que por supuesto no vamos por ahí mostrando muy a menudo, pero los que hemos afrontado el hecho irrefutable de que la tenemos y grande, y a lo mejor hemos hecho alguna terapia o la seguimos durante los últimos 30 años, como Woody Allen, ¿no? Con el psicoanálisis, pues estamos muy acostumbrados a abrir la tapa y escarbar, ¿no? Y trabajar con materiales que son, como yo les llamo, como de desecho, ¿no? Hay muchas cosas que quedan fuera de lo que serían los códigos literarios o los códigos de los personajes literarios, comillas, heroicos, ¿no? Y que entran ya más en el personaje, pues, más posterior a Kafka, ¿no? El personaje existencialista, ¿no? Lleno de dudas, atrapado en una encrucijada entre el presente y una dimensión moral extraña, ¿no? Que a veces pues lo puede llevar incluso como a cruzar la frontera de la legalidad, ¿no?
ese tipo de personajes que surge a partir bueno, pues a partir del periodo de entreguerras en el siglo XX, se vuelve a revitalizar en forma de género con la novela negra americana. Es un personaje norteamericana. Es un personaje contradictorio, que tiene una gran lucha interior entre lo que considera que se debe hacer y su entorno, que es un entorno pues sucio, corrupto y irreductible, vamos, y ahí hay una pugna que le hace ser en unos casos cínico, en otros casos pues más existencial, más pesimista, escéptico, a veces incluso duro y cruel, ¿no? Como algunos personajes de autores muy conocidos de esa corriente, ¿no? Entonces, a mí, en esta novela, pues Suso Corbacho me surge como una máscara para, digamos, coger pues todas esas angustias, esos problemas existenciales, esos universales culturales que tenemos, creo que de forma individual, cada individuo de una comunidad tiene la de todos, ¿no? Y montarlo sobre una, digamos, ¿no?, una estructura literaria reconocible, como es el género negro, darle esa forma de detective, ¿no?, entre comillas, pero sin que pierda. Yo no quería que perdiese ese carácter de ambigüedad que tiene para mí, y lo rebajé mucho. Era mucho más ambiguo y era mucho más difícil de catalogar moralmente incluso, pero lo tuve que rebajar. Me obligaron agentes, editores y de todo. Sí, mi Suso Corbacho era mucho más cabrón. Sí, ahora que dices eso, es verdad que vi en una publicación tuya que comentabas, ¿no? Que, bueno, es que esto parece fuerte decirlo en público, pero tú lo publicaste, ¿no? Que no era la novela que querías publicar. Eso, que lo hagas público es un reto, ¿no? A quien te lo ha publicado. La verdad es que da igual, o sea, uno porque escribe se piensa que lo que dice va a ser como universal y va a llegar a todo el mundo. La verdad que no llega a nadie, así que me da lo mismo. Pero es cierto, o sea, no es para nada la novela que yo escribí. Yo la novela que escribí, mi agente de entonces le gustó, pero no la recibieron igual después y tuve que ayornarla, digamos, ¿no? Tuve que traerla más a los códigos que se manejan comercialmente en la novela negra, y una de las cosas que tuve que hacer, por ejemplo, fue ubicarla de forma realista. Entonces yo la ubiqué en un lugar que se parecía mucho al de mi imaginación, que estaba desdibujado, pero que aludía a un lugar realista que podía muy bien ser eso: Ceuta, La Valla, la frontera, el sitio por el que se cuela todo y se escapa todo también, ¿no? Y la indefinición, el peligro, pero también la renovación, lo que nutre y aporta a una cultura, ¿no? Viene siempre por esos sitios fronterizos, ¿no?, que son las demarcaciones, ¿no? Y pues eso, tuve que ubicarla y, bueno, pues poner una serie de códigos que fueran más reconocibles, más identificables y asociables, digamos, al género policíaco que hoy día se exige en las editoriales. Bueno, esto es un poco la intrahistoria. Vosotros os vais a encontrar con la novela tal y como se imprimió, y yo creo que, claro, yo esta parte la desconocía, pero sí que Suso Corbacho tiene muchísimos matices y sigue siendo un personaje, creo que muy rico, un protagonista con muchísimos... Espero que siga siendo oscuro. Sí, y que sí, siga lo siendo... es, sin duda lo es. Yo eso no Como lo cambié, pero... No. Una de sus oscuridades es la relación padre-hijo, que, bueno, es uno de los tensores, y digo tensores porque es muy tensa, y motores de la trama.
Claro, ahí supongo que también esa parte de la terapia, ¿no? De la relación padre-hijo, kafkiana también, ¿no? Está muy presente, ¿no? No lo había pensado, No lo habías pero pensado. claro. Bueno, hay una relación padre-hijo que tal vez es tan oscura, sino más como los bajos fondos, ¿no? Sí. Puede ser más oscura una relación tensa padre-hijo que la novela más negra, ¿no? Que los crímenes, ¿no? Puede ser, y lo es. O sea, de hecho, fíjate que está en gran cantidad de argumentos de la cultura popular. La Guerra de las Galaxias toda esa saga está fundamentada en una relación padre-hijo oscura y terrible. Bueno, tenemos ahí en la Biblia relatos, infinidad de relatos con relaciones tremendas, padre-hijo, ¿no? Desde, yo qué sé, pues David y Absalón o Abraham y Isaac. Las relaciones entre padres e hijos son un terreno problemático y además es un universal cultural. Está en todas las culturas, en todos los tiempos. El punto de vista desde el que se aborda, el género desde el que se aborda, la mirada o el momento histórico hace que cambie el argumento, pero el sustrato está ahí. Hablabas hace un momento de Kafka. La carta al padre es como, esto es una relación padre-hijo, ¿no? ¿Hay relaciones buenas? Sí, claro, pero no enteramente buenas, como tampoco las hay enteramente malas. Yo creo que en la novela eso también está, ¿no? Que él de alguna forma detesta a su padre, pero lleva también algo de su padre dentro de sí. Y depende de él. Y depende de él, y esa dependencia lo mortifica, pero al mismo tiempo la utiliza, y lo cual le vuelve a mortificar y hace que se vuelva más contra él. Entonces, y por no hablar de que el padre, la madre, suponen nuestro nudo y nuestro vínculo con todo lo anterior. Siempre hay, según el psicoanálisis, una intención, un deseo de matar al padre para que nos deje vivir, pero al matar al padre rompemos ese vínculo y es como cortar el cable con la nave cuando el astronauta está por ahí fuera haciendo algún arreglo. Nave nodriza, que lo dice todo. Claro. Entonces, yo creo que es una de las problemáticas más ricas en la literatura, que más posibilidades ofrece la exploración de las relaciones paternofiliales o maternofiliales, bueno, relaciones humanas en sí, pero esa... Bueno, ahí tenemos Edipo, tenemos Electra, en fin, o sea... Sí. Y en esta novela se mantiene esa tensión durante toda la trama, esa tensión padre-hijo. Y decía en la presentación que hay otro elemento importante, que es ese recuerdo de una chica, ¿no? De Sandrine, que está muy presente, pero a la vez mantiene siempre el misterio, ¿no? Es un personaje y una relación misteriosa. Claro, es una relación como... Es un personaje idealizado, que no existe. Todos los personajes que son enteramente buenos o malos, que son puros en ese sentido, suelen ser personajes inexistentes, que están fraguados en la imaginación del protagonista, ¿no? Ahí tenemos a, yo que sé, a Dulcinea o esas otras enamoradas, ¿no? De los, exactamente, o Laura, ¿no? Entonces no puede existir, porque evidentemente nadie real supera la prueba de la perfección, ¿no? Y frente a un padre muy real que es tan odiado, tan detestado, ¿no? Pues esto para él es una isla, es una invención para sentir la pureza, para sentir la... Claro, o sea, ¿dónde pongo yo lo que no tengo? Pues en algo inventado y que sea perfecto. Entonces, pues, claro, para empezar hay que decir que el personaje de Sandrine es un personaje que, según él, porque eso lo cuenta siempre el personaje, existió de verdad y además es toxicómana como él.
pero él se encarga de transformar ese personaje y ese relato de ella en algo que a él le sirve de salvavidas, ¿no? Y además también aprovecha, ¿no?, para culpar de esa pérdida también al padre, porque Sandrine es un trasunto de la madre que no tuvo. Sí. Como veis, es una novela muy de personajes. Yo creo que todos tienen muchísima personalidad y empezando, o sea, unas personalidades muy fuertes, empezando ya simplemente por los nombres, ¿no? Hay uno que es, y que es importante, el califa, por ejemplo. Un padre. Exacto. ¿Quieres hablarnos un poco del califa? Claro, el Lo que califa. supone el califa en esta novela. Pues el califa es el villano, pero es el villano que al mismo tiempo es como muy característico de nuestra tradición española, ¿no? Es el pícaro, el sinvergüenza, el que consigue a base de trapicheos y tal, pues hacerse un hueco en la sociedad, digamos, de bajos fondos, pero con poder, ¿no? Entonces, pues, él extorsiona, pero también acabamos descubriendo que ha trabajado con el padre, ¿no? El padre es como la otra cara de ese personaje pícaro, es también muy de la tradición española, ¿no? Es el señorito que ha puesto el dinero, que ha puesto el nombre, mientras que el otro ponía el culo, podemos decir, ¿no? Y son como caras del mismo dado, ¿no? Sí, exactamente. Entonces a uno se accede de una manera y se obtiene de él ciertas cosas, y a otro se accede de otra manera y se obtienen otras cosas, ¿no? Bueno, yo quiero señalar que todas estas cosas de que hablamos de los personajes no están descritas en la novela. Están, bueno, se muestran, ¿no? Es un poco en ese sentido cinematográfica, ¿no? No, yo odio la descripción y que la novela se pare ahí porque te pones a describir un nudo de corbata. Entonces los personajes se definen más y definen incluso más su interior por lo que hacen, por pequeños gestos y movimientos y acciones que porque un narrador los cuente, ¿no? Porque además es que en la vida real no pasa eso. O sea, estaría genial que lleváramos detrás un narrador diciendo, bueno, en realidad Cristina Cerrada, aunque daba esa apariencia y tal, pero no existe, ¿no? Entonces te las tienes que ver tú, y cada uno de nosotros nos las tenemos que ver con una parcialidad siempre, que es lo que vemos de la gente, que es una parcialidad. Y en la novela los personajes están presentados en sus parcialidades, tal como los ven otros personajes, ¿no? Claro, ahora lo estamos analizando, ¿no? Y estamos tirando de la parte intelectual para destripar tal vez un poco la novela, pero es cierto lo que dice Cristina, y además uno de los valores que yo vi en esta novela es lo bien narrada que está sin hacer esas descripciones, ¿no? Ella tiene un ritmo muy bueno, tiene unos diálogos muy creíbles y lo que dice, o sea, no está descrito, sino que está narrado. Así que disculpad si os estamos destripando y definiendo a los personajes, pero a veces quienes presentamos nos vemos en la obligación de analizar. Un libro nunca se parece a lo que te han contado de él, porque luego vas tú, lo lees y le pones lo tuyo. Tomáoslo igual como, o sea, como una visita guiada, luego ya vosotros os encontraréis con todos estos personajes. Que la siguiente pregunta que te quería hacer, hay muchísimos personajes masculinos, ¿no? Ginés, Pespal, Mircha, Carmelo Zayas. ¿Te interesaba? Y sé que aquí estoy cayendo tal vez en un error, pero bueno, no sé esta pregunta si es errónea o incluso si te puede parecer mal. ¿Te interesaba explorar el lado masculino? Me gusta mucho el mundo masculino, me gusta mucho, sí, lo confieso sin ningún tipo de pudor. Me da igual que la moda ahora sea decir que el mundo femenino es... Yo exploro mucho el mundo femenino en otras novelas, las últimas, pero el mundo masculino, claro, cómo no. ¿A quién no le va a interesar lo que no es? Lo que en sociología se conoce, y en literatura, como el otro o lo otro. O sea, lo otro es aquello que no está accesible, que es diferente de nosotros y de lo nuestro, y que siempre supone una amenaza, pero también un desafío, una tentación, ¿no?
Entonces, claro, el mundo masculino a mí siempre me ha interesado. Yo soy la mayor de 4 hermanas, chicas, y he tenido y tengo un padre súper mandón, es que no sé cómo decir, es un poco como el padre de Suso, un poco cabrón. Entonces, a mí me intrigaba mucho cómo él, mi padre y todos los hombres tenían, desde mi punto de vista infantil y muy limitado, ¿no? Tenían como una forma diferente de plantarse frente a las cosas, una facilidad mayor que nosotras para conseguir las cosas, aparentemente, claro. De ahí pasé a ver sus limitaciones también. Y luego también, pues claro, me di cuenta de que hasta hace muy poco tiempo, ahora quizá las generaciones como las de mi hija no lo vean así, porque afortunadamente empieza a cambiar, pero hasta hace muy poco no había tantos códigos literarios para construir personajes femeninos como masculinos. O sea, por ejemplo, yo siempre ponía el mismo ejemplo. Tú podías hablar de un personaje masculino que orinaba en una pared, pero tú no podías decir fácilmente de un personaje femenino que orinaba en una pared, porque es que el lector no habría sabido cómo juzgarlo. O sea, pero esto la convierte en un personaje cochino, friki, cosas que no se plantean con el código o con el corpus de códigos que tiene el personaje masculino. Entonces, el personaje femenino es mucho más difícil de construir literariamente, mucho más difícil, porque no hay códigos previos que sean reconocidos de antemano por el lector. Entonces, cuando yo empecé a escribir, me pareció que esos códigos masculinos se habían estereotipado mucho, y yo veía también peculiaridades en los varones, en los hombres reales, peculiaridades que no eran masculinas. Hay humo, ¿no? A ver si solo unos churros que se han quemado. Y que el camión de bomberos no atropella a 100 personas. Sí, porque además es que estaba pensando yo que en la novela también hay un accidente en una feria. Sí, es verdad. Vamos poco a poco, sí. Hola, sí. Bueno, y por supuesto, hay también un lugar protagonista, que es el Gadir, ya no el significado de Cádiz, ¿no? Antiguo, sino el local. A mí inevitablemente me recuerda a un local que también fue muy famoso en los 90, con famosos de por medio. No sé si te inspiraste en el Arni, estás harta de que Fíjate, te lo digan. es que es la primera vez que hasta que me recuerdan el nombre, no me acordaba absolutamente Nada de aquello, sí, hasta que alguien me lo mencionó y me acordé de los morancos, yo creo que estuvieron... Jesús Vázquez. Sí. Que luego resultó ser mentira. Bueno, no sé, el caso es que yo de todo eso me acordé. Bueno, si quieres después. hablarles del Arni como local, como bueno... Yo el Arni no lo recuerdo, ya te digo el que... Arni, perdón. El Gadir, claro, Gadir, el Gadir es un local de prostitución en donde se explotaba sobre todo a menores, en la novela quiero decir, y sobre todo pues menores de pues, inmigrantes y gitanos, ¿no? Gente que a lo mejor estaban mucho más indefensa y no tenía dónde resguardarse de eso, ¿no? Entonces, bueno, es otro tema que yo también trato mucho en otras novelas, la inmigración, la falta de humanidad, la explotación y tal. Y bueno, en la novela yo creo que es el arranque, ¿no? Porque él lo primero que recibe es un encargo de ir a enterarse de quién está extorsionando a un protegido de estos del califa, que es cantante de flamenco y tal, es un gitano que canta muy bien, y entonces cuando va a hablar con él, pues al chiquillo lo intentan matar y él está ahí y bueno, al final acaban acusándole a él de otro crimen que está relacionado indirectamente, en fin, todo este colectivo que antes
se llamaba, es verdad, yo cuando era jovencita lo llamaban lo lumpen, ¿no? O sea, lo que es más bajo de la sociedad, no sé, que a mí me parece lo más vivo de una sociedad, o sea, es donde se ve y se encarna tanto la justicia como la injusticia, los valores más positivos y los más negativos, ¿no? Pues está representado por el local ¿no? Hay cosas terribles, pero yo no las cuento tampoco, solo las sugiero, y que además se hacen más terribles porque están relacionadas con su padre y están relacionadas con él, con su pasado. Pero yo no sabía. Claro, igual mi subconsciente sí lo recordaba, pero yo no. Antes hablábamos de la localización y yo quería leer, si me das permiso, un inicio en la página 23 sobre Ceuta, ¿no? Que es, bueno, además a nosotros desde Asturias nos resulta muy exótico Ceuta. Bueno, en Madrid también nos resulta exótico. Claro. Sí. Entonces yo creo que la localización da muchísimo ambiente a la novela. Además está muy bueno, a mí me gusta mucho cómo está escrito, ¿no? Me decías antes que te consideras escritora lírica, ¿no? Sí. Es el inicio del capítulo 3. Hay un lugar de Ceuta especialmente asqueroso al que siempre me ha gustado ir. Allí me dirigí después de dejarlo a él. Uno no se imagina que va a llegar al infierno siguiendo la costa de Ceuta a esa hora de la mañana, con el mar de fondo completamente azul, un azul de intensidad porfiada, casi sólida, tan inabarcable y tan hondo que le hace a uno parpadear y frotarse los ojos de pura incredulidad. Un mar salpicado por la calima que desdibuja la costa europea solo un poco más allá, muy cerca, a unos 14 kilómetros en el horizonte próximo. Y sin embargo, allí está, el infierno, quiero decir. No sé, me parecía apropiado leer una parte para que vierais ese ambiente y esa narrativa, esa prosa que tiene Cristina Cerrada, tan sugerente. Yo nunca, he de confesar, nunca había leído nada tuyo. Una amiga muy buena lectora me decía que ya había leído novelas anteriores tuyas y has escrito muchísimo. Entonces, yo quería preguntarte, bueno, también tenía pensado, ¿no?, decir aquí, ¿no?, es autora de las novelas Calor de Hogar, Premio Novela Ateneo Joven de Sevilla, Alianzas Duraderas, La Mujer Calva, Premio Lengua de Trapo de novela, Anatomía de Caín, Cenicienta en Pensilvania, Premio Internacional Ciudad de Barbastro, bueno, y sigue, ¿no? La Maestra de Stalin, libros de relatos, Premio Narrativa de Casa América, Compañía, Premio de Narrativa Caja Madrid, bueno, un montón. ¿Y por qué ahora la primera novela negra? Es que es lo que te decía antes cuando estábamos hablando ahí. Yo creo que lo mío siempre está teñido de algo un poco negro, ¿no? Porque la dimensión interior, individual del personaje y su mundo, sí, es verdad, está siempre proyectada sobre un ambiente que solo puede ser turbio y dudoso, resbaladizo y un poco negro. Entonces no se puede decir que yo haya escrito género policíaco, pero sí que se puede decir que casi todo lo que yo escribo está enmarcado en un ambiente de relato negro. Entonces, pasar a algo como Gadir no fue muy impostado en absoluto. Pasarlo a unos, digamos, parámetros más realistas fue para mí una claudicación. Pero no fue traumático, fue natural y luego el resultado, la verdad tengo que decir que me encantó, me gustó, me enamoré de Cádiz ambientándolo allí, y luego cuando fui a presentarla a Cádiz me enamoré más todavía porque vi los sitios otra vez y ahora eran ya los sitios de mi novela, ¿no? Aunque los conocía de antes, pero ahora los sitios de la novela. Entonces, bueno, creo que todo lo que yo escribo está teñido y siempre hay una amenaza. Y claro, la amenaza en una novela negra siempre es real. En la novela negra no siempre es real. Entonces, en mis textos narrativos siempre hay una amenaza que no siempre se ve ni es física, digamos. Así que... Muy bien. Bueno, pues recordad, Gadir, de Cristina Cerrada, finalista del Memorial
Silverio Cañada, de la Semana Negra de Gijón de este año. Muchas gracias y Muchísimas gracias a ti. va a estar allí firmando para todos los que os queráis adentrar en esta historia oscura. Gracias. Gracias por haber venido. Gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.